Amada iglesia y amados hermanos, bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Hemos estado mirando a Eva y Adán como tipo de Cristo y como tipo de la iglesia. Y hoy continuamos porque es un tema verdaderamente maravilloso e importante. El tema para hoy lo he llamado justamente Eva y la iglesia. Y antes de empezar, les invito para que hagamos una oración. Soberano Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Oro para que tu Espíritu Santo nos guíes hoy al estudio precioso del misterio de Dios escondido en la palabra. Y que tú me permitas, como buen administrador, poder compartir con mis hermanos tus cosas secretas, que obviamente redundan en bendición, en gozo, en alegría, en vida, paz, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ya vimos, hermanos, que Eva no fue hecha del polvo de la tierra, sino que procedió de Adán. Adán fue el material con el cual Eva fue hecha, creada por Dios. Del mismo modo vimos que Cristo es el material de la iglesia, y en el tema anterior vimos que la iglesia procede de Cristo. Dios usó a Cristo para formar su iglesia. Y ahora veremos cómo Eva fue hecha y cómo la iglesia fue formada. Estas dos mujeres en la Escritura que tienen un profundo significado profético para ti y para mí hoy en día. Vamos a comenzar leyendo Génesis capítulo 2, verso 21 al 23. La palabra de Dios dice: Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Adán Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Aquí encontramos algo importante, hermanos. Entonces, Dios produjo la iglesia por medio de la muerte de Cristo. En cuanto a la muerte de Cristo, Génesis 2, entonces, en esta tipología bíblica, contiene palabras muy especiales. El verso 21 dice: Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y quiero que entendamos algo. Este versículo nos dice que Dios no hizo morir a Adán, sino que hizo caer un sueño profundo sobre Adán. El sueño de Adán representaba entonces proféticamente un aspecto de la muerte de Cristo en la cruz, que obviamente no estaba relacionado con la redención. Y cada palabra que pronuncie, yo espero que me puedan entender, porque pues no es sencillo y no es fácil explicarlo. Pero en la muerte de Cristo había un aspecto que no estuvo relacionado con la redención, sino con la liberación de Cristo mismo por medio de su muerte en la cruz. No estamos diciendo que la muerte de Cristo no estaba destinada a redimirnos. Eso lo creemos y lo confesamos firmemente. Sino que su muerte incluyó un aspecto que no estaba relacionado precisamente con la redención. Ese aspecto fue la liberación de él mismo, del cuerpo de Adán pecaminoso, de la naturaleza caída, para poder por medio de esa liberación crear
la iglesia. No tiene nada que ver con el pecado. Dios está tomando algo de Cristo y ahora lo está usando para crear la iglesia. Por consiguiente, el sueño es usado aquí para tipificar su muerte, por medio de la cual el hombre ahora podía recibir vida. La vida increada de Dios. Lo que conocemos como el nuevo nacimiento. Lo que conocemos también como la nueva creación de Dios o el nuevo hombre creado por Dios. La redención y el hecho de recibir vida, entonces, son dos cosas distintas. La redención tiene que ver con un aspecto negativo, el de llevar sobre el madero nuestros pecados. Tú y yo habíamos pecado y merecíamos morir. Por consiguiente, Cristo vino para llevar no solamente nuestros pecados, sino para morir por el pecado de todo el mundo. Su muerte así entonces cumplió la redención por nosotros. Y ese aspecto de su muerte está íntimamente entonces relacionado con el pecado. Pero quiero referirme hoy al otro aspecto de su muerte, que no está relacionado con la redención, sino con la impartición de Él mismo dentro de nosotros, como su vida increada en nosotros. El medio por el cual Jesús pudo hacer que tú y yo recibiéramos vida por medio de su muerte. El sueño de Adán no se produjo con miras a la redención de Eva, y ahí vamos a ir entendiendo las cosas. Se produjo a fin de que una costilla fuera sacada del costado de Adán para la creación de Eva. Y el pecado todavía no había entrado en ese escenario, pues sabemos que la historia de la caída y del pecado y la expulsión del huerto se nos narra en Génesis capítulo 3. Eva llegó a existir por medio de Adán. Eva pudo recibir la vida de Adán porque Adán durmió. Del mismo modo, un aspecto que es el que estamos viendo de la muerte de Cristo tiene que ver entonces con la impartición de vida a la iglesia. El sueño de Adán no se produjo con miras a redimir a Eva, porque ya dijimos que el pecado no había llegado todavía. Y es importante, amados, notar que Eva llegó a existir por medio del sueño de Adán, sin pecado. Eva pudo recibir vida porque Adán durmió. Así que cuando Adán cayó en un sueño profundo, Dios sacó de él una costilla. Y eso tipifica que del mismo modo, cuando Cristo murió, sucedió algo en su costado, al lado de su costilla. Y eso no lo narra Juan capítulo 19, que yo le invito a que lo leamos. Juan 19, verso 31 al 37. Dice la palabra del Señor. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Pidieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis.
El problema de la muerte de Cristo ya estaba solucionado. Vimos que según la costumbre judía, todo crucificado debía ser retirado de la cruz antes de la puesta del sol. Si no estaban muertos, los soldados quebraban los huesos para acelerar su muerte. Los dos ladrones crucificados juntamente con Cristo no habían muerto, por lo tanto los soldados quebraron sus piernas. Pero cuando los soldados miraron al Señor Jesús y vieron que ya había muerto, no le quebraron los huesos. Más bien, abrieron su costado con una lanza y dice la Biblia que al instante salió sangre y agua. Esto significa, amados, que cuando su costado fue traspasado, ya la obra de redención estaba hecha, porque el Cordero de Dios ya había muerto. Pero revela además que en la obra de Cristo no solamente estaba implícito el derramamiento de su sangre para redimir al mundo del pecado, sino también el agua que fluyó del costado, lo cual tipificaría la impartición de su vida en cada uno de nosotros. Ya que, como tú y yo sabemos, el agua en la palabra es símbolo de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos ha dado vida. Y no cualquier clase de vida, sino vida eterna. Este aspecto del agua no tiene relación con el pecado ni con la redención. La sangre acaba con los pecados, mientras que el agua hace que podamos recibir su vida increada, su vida del Dios resucitado. Eso es lo que nos indica, hermanos, su costado herido. Todos debemos distinguir entonces claramente entre estos dos aspectos de la muerte de Cristo. Uno relacionado con la redención y el otro no. El primer aspecto de su muerte solucionó la caída del hombre narrada en Génesis capítulo 3. Y puesto que el hombre cayó, Cristo vino a redimirlo para poderlo devolver al propósito original de Dios que ya hemos estudiado en los temas anteriores al crear al hombre. Pero el otro aspecto de su muerte, entonces no tiene nada que ver con el pecado. Sirve enteramente para liberar su vida, la vida de Cristo, y poderla impartir a nosotros. Para que nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, hoy tengamos vida eterna, hayamos recibido su vida y el Cristo eterno de gloria pueda morar y habitar en cada uno de nosotros, en nuestros espíritus, literalmente. Debido, amados, a que estos dos aspectos son distintos en la muerte de Cristo, la Biblia entonces usa dos sustancias para tipificarlos. Se usa la sangre para la redención y el agua para el aspecto no redentor, sino el aspecto dador de vida eterna a la humanidad, al hombre. Oro para que Dios, amado, nos abra los ojos y nos permita ver la importancia de este asunto maravilloso. Lo repito y no importa repetirlo 1000 veces, la sangre entonces sirve para la redención, el agua para impartirnos su vida. Debido a que nosotros hemos pecado y éramos pecaminosos ante Dios, la sangre está delante de Él y la sangre habla de nuestros pecados. Pero el agua tipifica al Señor mismo como vida, como nuestra vida en abundancia. En Juan capítulo 19, el versículo 34, dice la palabra de Dios: pero uno de los soldados,
le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Esto es algo verdaderamente maravilloso, mis amados. Y luego de este acontecimiento, en el capítulo 20, Jesús resucita y ya resucitado, ya a su tumba llega María Magdalena. Y hay algo importante aquí en Juan 20, verso 17. Ustedes saben que María, volviéndose, dijo Raboni, que quiere decir maestro. Lo reconoció, lo había confundido con el hortelano, con el que cuida el jardín donde estaba el cementerio. Pero Jesús le dijo, verso 17, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Con qué propósito se presentó delante del Padre? Para recibir la autoridad de venir e impartirnos su vida. Y eso no es todo. Si uno mira Génesis 2:22, veámoslo de nuevo. La palabra de Dios dice, 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. 23, dijo entonces Adán, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Si parafraseamos los textos y nos aplicamos a lo que el Espíritu Santo nos está revelando, podríamos decir que del costado de Cristo, Dios se propuso hacer una mujer. Y esa mujer la habría de traer a Cristo mismo. Y dice entonces, podríamos decir que dice entonces Jesús, esta mujer es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta mujer será llamada la iglesia. Y esto, por supuesto, hermanos, es de una bendición extraordinaria para nuestras vidas. Es algo que nos revela que en la Biblia hay algo escrito muy interesante, y espero que me entiendan. Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 50. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50. Esto hace referencia a lo que somos hoy en este cuerpo, no en la nueva creación espiritual que somos. Pero dice Primera de Corintios 15, 50. Pero os digo, hermanos, está hablando el apóstol Pablo, que la carne, oiga bien, y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Tú y yo sabemos que este cuerpo es dual, es sangre y es carne. Y que cuando morimos, esta carne se vuelve putrefacta. Por lo tanto, en este cuerpo que tú y yo tenemos hoy, nos es imposible heredar lo que Dios tiene para nosotros. Y aquí hay algo interesante, y es que cuando las escrituras se refieren al hombre no resucitado, habla de eso, carne y sangre. Pero en nuestra resurrección, tú y yo recibiremos un cuerpo de carne y de huesos también. ¿Por qué? Veamos Lucas 24, 39. Ese es un tema muy lindo, yo alguna vez lo enseñé. ¿Cómo será el cuerpo resucitado que tú y yo tendremos? Lucas, pero este no es el tema, quiero que nos quede claro acá Lucas 24, 39, donde la escritura dice, Jesús se presenta a los discípulos en el aposento. Y allí, amados, dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Es Cristo. Palpad, se podía tocar, y ved, se podía ver. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos,
como veis que yo tengo. Pero Cristo, el que se levantó de los muertos, ya había derramado previamente su sangre por el pecado de toda la humanidad. Y en este cuerpo glorificado, eterno, incorruptible y maravilloso, ya no hay sangre. El cuerpo de Cristo es un cuerpo de carne y de huesos solamente, como será nuestro cuerpo cuando seamos arrebatados y traspuestos al tercer cielo, o cuando, si hemos dormido en el polvo de la tierra, seamos despertados para recibir al Señor en el aire. Amados, Dios usó la costilla de Adán para hacer a Eva, pero no usó la sangre de Adán. En toda la Biblia la palabra sangre se menciona más de 400 veces, pero en Génesis 2 no se menciona para nada, porque no era una cuestión de redención. Era que de Adán sin caída habría de proceder su Eva. Cada vez, hermano, que se menciona la sangre, entonces, en la palabra de Dios, la redención por el pecado está incluida. Diríamos, la sangre sirve para la redención. El Antiguo Testamento relata cómo el hombre, a través de todos los sacrificios y todo lo que se implementó, usaba la sangre de animales para expiar los pecados. Y eso tú y yo lo tenemos perfectamente claro. En el Nuevo Testamento, Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay redención. Y conocemos ese texto. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, entonces queda como conclusión de que la sangre está íntimamente relacionada con la redención, es decir, con quitar el pecado, con perdonar el pecado del hombre. Pero en la creación de Eva, la sangre mencionada no existía. Fue del cuerpo de Adán, de una de su costilla, que Dios la extrajo para hacer a Eva. Igual en la cruz, la sangre de Cristo fue derramada para el perdón de los pecados de todos los hombres. Pero de su costado también salió agua, que es su hermosa palabra, por medio de la cual la iglesia fue formada. Y fue formada sin pecado, como lo estaremos viendo en el próximo tema. Los invito para el próximo tema, que llamaré La iglesia en el plan de Dios sin pecado. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este privilegio maravilloso que tú nos concedes de entender dos aspectos de tu muerte en la cruz. Gracias, Señor, por el agua de tu palabra, que es usada como símbolo vez tras vez para limpiarnos, lavarnos, que tú mismo utilizas para presentarnos delante de ti sin mancha y sin arruga, una iglesia santa y gloriosa, como dice Efesios capítulo 5. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu sangre derramada, que limpió nuestros pecados y nos ha hecho libres del poder del pecado en nuestras vidas. Pero gracias por el agua, que nos permitió nacer de nuevo y ser hoy tu templo, tu casa, tu morada. Que nos permitió en el Espíritu ser uno contigo en el Espíritu, como tu Eva, como tu iglesia, de la cual todos los que estamos en este lugar y que hemos nacido de nuevo, procedemos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Preciosos, muchas gracias por su atención. Y por supuesto que desde ahora los estoy invitando para el siguiente tema. Que el Señor les continúe bendiciendo.